Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo Diálogos sobre Comercio e Integración en tiempos de pandemia, en el cual todos los jueves nos juntamos de manera informal y distendida para conversar con especialistas de la región y del mundo sobre cómo estamos atravesando esta difícil emergencia y también cómo vamos delineando el nuevo escenario que se va generando para los tiempos posteriores al COVID-19. Y en esta transición es una transición que está siendo muy compleja, porque como recién hablamos con José Antonio Sanahuja, que es nuestro invitado de hoy, hay países donde la liberalización y la salida de los confinamientos tiene problemas y entonces hay rebotes en el virus y entonces hay nuevos confinamientos voluntarios, obligatorios, parciales, que en mayor o menor medida complican el panorama global. En nuestro newsletter que estamos sacando hoy, justamente medimos un indicador que surge a partir del Google Mobility Report y que muestra cómo desde mediados de junio el indicador de actividad, ¿no?, de que mide de alguna manera el movimiento de la gente hacia sus trabajos, se ha estabilizado. Es decir, venía desde mayo creciendo fuertemente, que demostraba de alguna manera esta liberalización y la salida de los confinamientos, y en junio, mediados de junio, esto se estabilizó, mostrando seguramente una tendencia que vamos a ver en los próximos meses respecto a niveles de actividad que van a ir fluctuando a lo largo del tiempo. El otro dato interesante, yo diría muy interesante de esta semana, es el acuerdo logrado por el Consejo Europeo, ¿no?, que entre otras cosas incluye un paquete de ayuda muy importante para los países europeos del orden de los 750.000 millones de euros, que van a ser repartidos, algunos en forma de grants, en forma de aportes no reembolsables, otros en forma de créditos, de préstamos a los países para justamente la recuperación post-pandemia. Y en este contexto, una de las cosas muy destacables, muy interesantes de este fenómeno es que eso va a ser solventado o financiado por un bono emitido por Europa, por la Unión Europea, por la Comisión. Y esto es una cosa inédita o histórica para Europa, que muestra un cambio, ¿no?, o muestra un fenómeno interesante que despierta mucho interés porque luego del Brexit, luego de ciertas voces euroescépticas, incluso de analistas, pero también de gobiernos de la propia región, muestra un cambio o un incipiente cambio que uno puede pensar o puede discutir si esto es un punto de inflexión o no respecto del futuro. Y esto ha sido, además de la importancia del acuerdo, un ejercicio muy interesante desde el punto de vista de la negociación en sí, ¿no?, donde ha habido posiciones encontradas, donde ha habido negociaciones y tomas y dacas, y ha habido balances que han permitido que después de 3 días de negociación muy intensa, llegar a este acuerdo. Yo creo que hay 2 o 3 factores que juegan y que vamos a preguntarle hoy a José Antonio justamente si es verdad o no, que están jugando en estos tiempos, ¿no? Uno es el fenómeno de la crisis per se, ¿no? Cómo en un momento de crisis, como en un momento de pandemia inédito, los países de alguna manera logran alcanzar estos acuerdos que en épocas de estabilidad o en épocas de normalidad son tan difíciles de alcanzar. La segunda, y que también vamos a hablar con José Antonio, es el rol que juega Alemania, ¿no?, que ha jugado Alemania en un cambio de posición, no solo de ahora, pero de los últimos tiempos, que no era normal o históricamente ver en esa posición a Alemania. También la ausencia de Gran Bretaña, ¿no?, con la salida del Brexit. Digamos, de alguna manera hay distintas cuestiones que explican o que pueden explicar, pero en cualquier caso es un gran paso de integración europea que esperamos constituya un punto de inflexión luego de este acuerdo. Entonces, no voy a hablar más porque por suerte hoy tenemos a uno de los especialistas más reconocidos de Europa en términos de integración, en términos de negociaciones, en términos de incluso América Latina,
que es José Antonio Sanaúja, que es director de la Fundación Carolina de España, pero también es asesor especial para América Latina y el Caribe del alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Es un reconocido también catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Escuela Diplomática, ¿no? O sea que estamos con alguien que está muy vinculado no solo a la academia, sino también muy de cerca a los policy making. Así que desde ya te agradezco, José Antonio, que te hayas tomado, aceptado esta invitación. Sabemos que en Madrid es tarde, así que te agradecemos el doble por eso. Te damos la bienvenida y te saludamos desde Buenos Aires. Bueno, pues en primer lugar, pues un saludo muy afectuoso, Ricardo, también para toda la audiencia, para todas las personas que nos acompañan hoy. La verdad es que es un placer y un privilegio poder participar de esta serie de diálogos, ¿no? de tanto interés, ¿no? Y de verdad, gracias. Y hacerlo además, como bien decías, justamente horas, días, muy pocos días después de ese importante acuerdo que se ha alcanzado en la Unión Europea. Un acuerdo, probablemente después podemos hablar más sobre ello, cuyas consecuencias creo que van más allá de la propia región, porque representa también un paso importante en la preservación del regionalismo y del multilateralismo, ¿no? Y desde luego lanza un mensaje muy claro respecto a cómo tenemos que abordar las soluciones, ¿no? Frente a esta pandemia y cómo tenemos que trabajar en favor de la recuperación, ¿no? Y bueno, tú has señalado pues algunos de los aspectos clave, pero desde luego a mí me gustaría resaltar el que quizás tiene mayor significación histórica en el proceso de integración europea. Y es que por primera vez tenemos una verdadera mutualización de la deuda. Es decir, hay un incremento importante de los recursos, ¿no? Pasamos de un presupuesto de en torno a 1 billón de euros, es ligeramente inferior al anterior, porque ya efectivamente el Reino Unido no está presente, pero además del presupuesto plurianual a 7 años, se ha aprobado un programa que se llama Next Generation EU, ¿no? Nueva Generación Unión Europea, que tiene ese monto de 750.000 millones de euros. Luego discutimos cómo se va a gastar, pero se va a financiar, ¿no? Emitiendo en primera instancia títulos de deuda de la Comisión, respaldados por el conjunto de la Unión Europea. La Comisión ya tiene una calificación triple A mayúscula en los mercados financieros, ¿no? Y posteriormente la forma de devolver esos créditos va a ser mediante el fortalecimiento de los llamados recursos propios de la Unión Europea, es decir, ingresos que la Unión Europea percibe de manera directa, ¿no? Ingresos fiscales, ¿no? Y no tanto o no solo de las aportaciones proporcionales que realizan los Estados miembros en función de su PIB. Por tanto, nos encontramos dando un paso muy importante en términos de integración fiscal y de integración financiera de la Unión Europea, ¿no? Una cosa que surge de interés, ¿no? Es cómo pasó tan pronto. Nos acordábamos que en marzo, cuando empezó todo esto, los países europeos, en general todos los países del mundo, reaccionaron en forma muy independiente, ¿no? Con esta cosa que algunos analistas han dicho, el sálvese quien pueda, ¿no? En términos de que no han coordinado políticas sanitarias, no han coordinado políticas comerciales, política económica al principio, ¿no? ¿Y cómo se pasa de este inicio en la emergencia a este acuerdo tan importante en pocos meses? ¿Qué jugó ahí? ¿Juegan las instituciones? ¿Que les es más difícil actuar en la emergencia y luego pueden coordinar? ¿Juega algún liderazgo político de algún país, de algún funcionario? ¿Alguna otra cuestión? ¿Cómo cambia estos consensos en tan poco tiempo? Bueno, yo creo que hay un elemento muy importante a destacar, ¿no? Para explicar esa primera respuesta de individual, nacional, ¿no? Ese nacionalismo epidemiológico, si se me permite decirlo así, que observamos en la primera etapa, ¿no? Y es que las competencias en materia de salud son nacionales, ¿no? Esto es un elemento importante. Y, por otro lado, somos Estados parte de la Organización Mundial de la Salud y de su marco legal, que es el Reglamento Sanitario Internacional, es el que regula, por ejemplo, los cierres de fronteras
cuando se declara una pandemia, los que son miembros son los estados de la Unión Europea, no tanto la Unión. Así que hubo, yo creo, en primer lugar, una explicación fundamentalmente institucional que tiene que ver con el reparto de competencias. Los estados, ¿no? Lo que hicieron fue activar una serie de protocolos sanitarios, ¿no? Que son nacionales y que forman parte de las competencias nacionales. E incluso empezaron a activar los cierres de fronteras intraeuropeos recurriendo a las cláusulas de salvaguarda que tiene el acuerdo Schengen, ¿no? Es decir, cuando hay una razón imperativa de seguridad pública, de salud pública, pues, digamos, la libre circulación de personas puede ser interrumpida. Ahora, es cierto que la reacción, o sea, no teniendo competencias, la reacción de las instituciones comunes y de la Comisión en particular fue lenta en un primer momento. No pudo hacer frente a esas reacciones nacionales. Otra cosa distinta es lo que ocurre en el plano económico, ¿no? Y en el plano de la coordinación macroeconómica nos encontramos con un escenario de una respuesta lenta, ¿no? Realmente no es hasta mediados de marzo cuando no solamente la Unión Europea, sino también Estados Unidos, el Reino Unido, ¿no? Otros actores empiezan a desplegar una respuesta macroeconómica más o menos coordinada. En un primer momento los bancos centrales. Y esto solamente ocurre cuando a principios de marzo se produce literalmente el desplome de los mercados y cuando, digamos, precipitado por la rapidísima escalada de la pandemia en Italia. Porque esto también, esto lo ha señalado, por ejemplo, Adam Tooze en algún artículo, llamó la atención sobre este hecho, ¿no? Y es que precisamente la pandemia se inicia en Europa, en el país más frágil desde el punto de vista de sus primas de riesgo, ¿no? que es Italia, ¿no? Entonces, bueno, esto provocó, digamos, fue un elemento que disparó un desplome en los mercados financieros. Las primas de riesgo de Italia fueron rápidamente al alza. Y es en torno al 14-15 de marzo cuando los bancos centrales, por primera vez, incluyendo el Banco Central Europeo, con algunos titubeos iniciales, luego los podemos comentar, ¿no? Cuando realmente actúan de manera coordinada. Porque la primera reacción coordinada a escala macroeconómica no se dio en el G20, no se dio en la Comisión Europea, no se dio en el marco intergubernamental, sino que se arbitró fundamentalmente a partir de los bancos centrales, el Banco de Inglaterra, la FED y también el Banco Central Europeo. Claro, está muy bien. O sea que tuvo una respuesta macroeconómica incipiente que después se fue incorporando hasta llegar a este acuerdo tan importante. Ahora, el acuerdo llega también en momentos en que, como decía al principio, muchos analistas y algunos gobiernos, incluso tal vez de derecha de Europa, hablaban de un cierto riesgo de dilución de la Unión Europea, ¿no? Pensando que el Brexit era un primer paso, pero que no era el último en los problemas que podía tener hacia adelante. Y este acuerdo, de alguna manera, podría significar un cambio de tendencia en el clima regional. Entonces, en ese sentido, yo te diría dos preguntas. Una es, ¿cómo resultaron los check and balance de la negociación entre los federalistas por un lado y los frugales por el otro, digamos, en el sentido de si eso le da, si ese consenso, ese balanceo le da una idea de sostenibilidad en el tiempo posiblemente al acuerdo. Y la segunda, vinculado digamos, después de la euforia, ¿no? Después de, obviamente, este es un acuerdo muy importante, hay euforia y está muy bien. ¿Cuán optimista se puede ser respecto a que esto signifique efectivamente un punto de inflexión, ¿no? Claro. Sí. Bueno, yo, digamos, entre el punto que señalabas, es decir, la confrontación entre los frugales y los federalistas y la intervención del Banco Central Europeo, también hay algunos elementos que es importante, si me lo permites, claro, rescatar o recordar para explicar cómo llegamos a esto, ¿no? Un punto de partida importante es la crisis del euro, que tuvimos, la crisis de deuda soberana, la crisis de la eurozona que tuvimos entre 2010 de 2010 en adelante, ¿no? En aquel momento, como es sabido, no hubo una respuesta coordinada de los estados, fue el Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo tardó en reaccionar, ¿no? Se aplicó se le llamó, como en los años 80 en América Latina, se le había llamado ajuste con crecimiento a ese oxímoron que se aplicó, que hubo ajuste pero no hubo crecimiento, pues aquí se habló de austeridad expansiva,
recordaréis probablemente pues, estos trabajos de Carmen Reinhardt, Kenneth Rogoff, que luego se cuestionaron porque sus hojas Excel tenían los cálculos mal hechos. La Unión Europea y la Comisión y las autoridades europeas se pasaron de frenada, si se me permite decirlo coloquialmente, en cuanto a la adopción de medidas de ajuste y austeridad. Y tardamos en darnos cuenta de eso, ¿no? Pues prácticamente 5 años. Hasta 2015-2016 no empieza la Comisión Europea a aflojar las exigencias de austeridad en los Estados miembros. Y es entonces cuando se estabiliza la situación. Por otra parte, el Banco Central Europeo se encontró entre 2010 y 2012 en una situación muy complicada, porque su mandato estatutario le impide adquirir bonos, rescatar a gobiernos, ¿no? Y hasta que primero Trichet y sobre todo después Draghi, hasta que Draghi no pronunció sus famosas palabras, el whatever it takes, ¿no? Y lanzó con una enorme creatividad y forzando al máximo el mandato legal del Banco Central Europeo, no empezó a intervenir masivamente en los mercados, comprando bonos en el mercado secundario, bonos corporativos y bonos de gobiernos. Hasta ese momento no se estabilizó la situación. Y necesitamos 5 años para que lo obvio se hiciera evidente. E incluso los sectores más neoliberales, más austericidas, por decirlo así, asumieran que la Unión Europea se estaba autoinfligiendo un daño, ¿no? Que no estaba justificado. Yo creo que esos aprendizajes esta vez han sido importantes, ¿no? Porque lo primero que se constata, en esta ocasión el Banco Central Europeo actúa con muchísima más rapidez. Es cierto que la señora, la directora gerente, ¿no? Christine Lagarde, comete un error inicial, creo recordar que es el 12 de marzo, cuando dice que el Banco Central Europeo no estaba para rebajar primas de riesgo. E inmediatamente la prima de riesgo italiana, en particular, se dispara, ¿no? Aunque eso fue inmediatamente corregido por la vicepresidencia del banco y por la propia Christine Lagarde 2 días después, ya se hizo un daño. Inmediatamente después el Banco Central Europeo lo que hace es ampliar los programas de compra de títulos heredados de Draghi y además lanza el famoso programa de emergencia de compras pandémicas, ¿no? Que en un primer momento se lanza con 700.000 millones de euros para intervenir en los mercados. Eso proporcionó un bálsamo, ¿no? Ahora, lo que también se constató, y ya había una cierta conciencia de ello antes de la pandemia, lo que la pandemia también pone de relieve, es que con la política monetaria solamente no podríamos hacer frente a esta situación y que hacía falta, digamos, activar la política fiscal por parte de los gobiernos. Hay algunos intentos iniciales, ¿no? Se crea un programa de apoyo al seguro de desempleo, el programa SURE, algunos créditos del Banco Europeo de Inversiones, pero estos se señaló en ese momento que macroeconómicamente no eran significativos, no eran significativos. Lo que realmente cambia la posición de Alemania, que hasta ese momento se había opuesto tajantemente a cualquier tipo de política fiscal mancomunada por parte de la Unión, es la sentencia del Tribunal Constitucional alemán. Esta sentencia lo que señaló es que el Banco Central Europeo estaba excediendo su mandato. Y la lectura que se hace desde Alemania, la lectura que hace Merkel, y esto es lo que explica el cambio, el viraje de posición de Alemania, es que no se puede seguir recurriendo al Banco Central, no se puede seguir delegando el Banco Central Europeo, ¿no? La estabilización no es suficiente y que, por lo tanto, ha llegado el momento de una cierta integración fiscal y de una política fiscal mancomunada. A partir de ahí, las cosas ya son mucho más rápidas y no quiero aburrir al respetable público, pero mencionar 2 o 3 hitos muy rápidos. La primera propuesta que se hace de un gran programa de reconstrucción es una propuesta española. Es un programa de 1,5 billones de euros, fundamentalmente en grants, ¿no? en transferencias, que se financiaría con cargo al presupuesto de la Unión Europea y se financiaría con eurobonos. Esa propuesta, ¿no? que recibió halagos incluso de Financial Times, ¿no? es modificada posteriormente por el acuerdo franco-alemán entre Macron y Merkel, que rebajan el alcance del programa y ya contemplan un componente de créditos. Y sobre esa propuesta, la Comisión Europea elabora el planteamiento, la base de la negociación de este fin de semana, que es Next Generation European Union, vinculado al presupuesto comunitario. Ahí es donde ya entramos en el choque entre frugales y federalistas, ¿no? Pero hay un cambio muy importante, que es el cambio alemán de posición de Alemania, suscitado por esta sentencia del Tribunal Constitucional alemán. Cuando se haga historia de todo esto, desde luego, ese acontecimiento requerirá de un trato
vamos, tendrá que ser reseñado, ¿no? Como un hecho Claro. importante. Sí, sobre todo porque esta demanda de emitir bonos por parte de la Comisión Europea era una demanda histórica, ¿no? De muchos países de la región y que sistemáticamente era no considerada por otros. Entonces, este es un cambio importante y que de alguna manera esto que tú decías, la cuestión alemana vinculada a los recursos judiciales que estaban teniendo, puede explicar en parte esta modificación. Y entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco estos tomas y daca, esta negociación entre frugalistas y federalistas, en el sentido de si son acuerdos solo para aprobar este consenso, o tú crees que pueden ser acuerdos que permitan abrir una nueva etapa de mayor profundización del espacio integrado? Bueno, a la hora de explicar, digamos, la posición de los frugales, que han sido el principal obstáculo a que este fondo de reconstrucción y este presupuesto septenal ampliado fuera aprobado, hay que recurrir fundamentalmente a razones de política doméstica, ¿no? Es decir, son países que tienen procesos electorales donde hay una fuerte presión de grupos de derecha, ultraderecha, muy euroescépticos, ¿no? Y mi interpretación es que se ha tratado más de cálculos de corto plazo que de otra cosa. Ahora, hay también, evidentemente, podemos encontrar explicaciones incluso culturales. Es decir, ya ocurrió con la crisis de la eurozona en 2012, que en ocasiones el enfrentamiento entre el norte y el sur no estaba basado en un debate racional de política económica, en el que podíamos deliberar racionalmente para elaborar un diagnóstico común, sino que a menudo se basaba en fábulas morales de cigarras y hormigas, ¿no? Muy cuestionables, pero que electoralmente funcionan, ¿no? Esta idea del norte de que son frugales, productivos, calvinistas frente al sur, ¿no? Que son despilfarradores, poco fiables, poco propensos a reformar, despilfarradores, etcétera, etcétera. Esto es una variable importante en términos del discurso político, pero la razón fundamental de la posición de estos países es por razones de política doméstica, y sobre todo en el caso de Rutte, ¿no? Del líder liberal holandés. Hay otro factor añadido, ¿no? Y lo hemos visto previamente con el proceso de elección de la presidencia del Eurogrupo, ¿no? Donde la candidata española, Nadia Calviño, fue derrotada, pese a tener el respaldo de Alemania y de otros países grandes, ¿no? Y es que se ha producido una suerte de rebelión de los pequeños, ¿no? Es decir, en este momento los países pequeños son más conscientes de que pueden formar minorías de bloqueo, ¿no? Para afirmar sus intereses. Antes esto estaba más diluido porque era el Reino Unido el que solía adoptar esta posición, pero estos países pequeños ahora yo creo que han asumido que no pueden detener un acuerdo en el que todos los grandes estén alineados, como es este gran fondo de reconstrucción y este acuerdo presupuestario, pero sí pueden obtener concesiones muy, muy importantes que permitan, además, vender el acuerdo a su electorado crecientemente euroescéptico. Entonces uno podría pensar que estos arreglos internos y externos podrían llegar a construir una nueva ola de consensos, digamos, en el sentido de pensar en que no va a haber tantas trabas a la integración o a la profundización de la integración. Y visto desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú la posibilidad de que eso fortalezca de alguna manera la posición de la Unión Europea dentro de las organizaciones multilaterales, particularmente en los temas que hablamos nosotros, en la Organización Mundial del Comercio, y en particular cómo puede llegar a terciar en esta disputa Estados Unidos-China, en la que hay distintas miradas sobre esa, pero sé que tú tienes una mirada bastante diferente a la de muchos, pero en la cual evidentemente la Unión Europea no tuvo hasta el momento una posición más fuerte y actuó un poco de costado, algunos diciendo que mostrando la debilidad de la Unión Europea, otros diciendo simplemente que tenía que ver con que una potencia emergente y una potencia en decadencia. ¿Tú crees que en ambos ámbitos, en el multilateral y en donde se ven los conflictos de bilateral más importante, la Unión Europea con este acuerdo puede volver a reposicionarse en ambos sentidos? Bueno, en primer lugar, porque internamente este acuerdo lo que muestra es, digamos, que
como decía Mark Twain, ¿no? Las noticias de mi muerte son exageradas, ¿no? Es decir, bueno, es cierto que vamos a ver, quienes tienden a ver el mundo en términos de una bipolaridad emergente, ¿no? En la que solamente cuentan Estados Unidos y la Unión Europea, también, ¿no? Apuestan, ¿no? A un debilitamiento paulatino y a la creciente irrelevancia de la Unión Europea como actor internacional. Yo, en mi modesta opinión, creo que este acuerdo desmiente ambas cosas, ¿no? Entonces, en primer lugar, porque el propio acuerdo, digamos, es un paso muy importante en términos federales, en términos de la construcción de un modelo más federal, ¿no? Es decir, ahora nos vincula, ya no solamente nos vincula la moneda, no solamente nos vincula el espacio de libre circulación, no solamente nos vincula el mercado interior, sino que además nos vincula la responsabilidad colectiva hacia la deuda que vamos a emitir al exterior. Y esto nos vincula fiscalmente. Sí, se ha dicho en estos días que la aprobación de los nuevos impuestos comunes con los que se va a financiar, ¿no? Digamos, el pago de la devolución de estos empréstitos, ¿no? Pueden ser bloqueados por la regla de la unanimidad por los Estados miembros. Pero si se bloquean, significa que los Estados miembros van a tener que aportar lo que los impuestos comunes no logren recaudar. Entonces ahí se genera un incentivo muy importante para profundizar en la integración fiscal. Es decir, mejor tener unos impuestos comunes, ¿no? De la Unión, fortalecer el sistema de recursos propios, que no hacerlo a través de los impuestos nacionales, de las contribuciones que nacionalmente el presupuesto de cada uno de los Estados miembros. Máxime, cuando además algunos de los, y esto es una cuestión también que requerirá discusión, cuando algunos de los impuestos que se están previendo son impuestos que van a gravar a terceros, ¿no? Como el posible arancel compensatorio al carbono que se quiere imponer en frontera, que ya estaba, no es de ahora, o sea, ya venía pensado con el European Green Deal, ¿no? Y que ahora, bueno, pues se torna más perentorio. Entonces, por responder en breve a la primera pregunta, yo creo que ahora la Unión Europea es más creíble, ¿no? Y ha desmentido a quienes apostaban a su declive, incluso a su ruptura. Hemos leído todos relativamente poco que la COVID podía ser una nueva crisis existencial de la Unión Europea, etc. La otra cuestión es más complicada, ¿no? Es decir, ¿quiere la Unión Europea ser un actor internacional relevante, ¿no? Bueno, va a depender, entre otras cosas, de que deje de ser un poder fragmentado en las relaciones internacionales. Pero mi impresión es que, y esto es un mensaje yo creo también para América Latina y para otros socios, es que no se debería apostar, ¿no? A la idea de un mundo bipolar de esferas de influencia, de una América Latina convertida en una arena de esa competencia estratégica. Para América Latina, una apuesta inteligente es diversificar sus relaciones exteriores. Otra sería también reforzar su propia condición de actor, no seguir destruyendo sus propias organizaciones regionales, ¿no? para seguir teniendo algún peso, pero desde luego una posición inteligente es tratar de diversificar relaciones y la Unión Europea está dispuesta, está disponible a ofrecer a América Latina esa posibilidad de relaciones exteriores más equilibradas. Y es importante en términos de mercado, es importante en términos de acceso a la financiación, es importante en términos de transferencia de tecnología, es importante en muchos aspectos en los que puede serle útil a la región. Bueno, acá vienen varias preguntas vinculadas justamente a eso, ¿no? Al tema de cómo ves para adelante la relación entre los países de América Latina y Europa a la luz de este proceso de cambio europeo, y también en alguna cosa que leí por ahí que has puesto que parte dentro de este acuerdo, uno de los fondos para el desarrollo exterior que incluso aplica a América Latina, estaría reduciéndose. Pero más allá de este fondo en particular, en momentos donde hay cierta tendencia o algunos piensan que el escenario post-COVID va a ser con una mayor tendencia a la fragmentación y a la regionalización, como tú mencionabas antes, ¿hasta qué punto, cómo ves el futuro de esta relación entre América Latina y Europa, pensando en que cada uno de los bloques va a estar mirando un poco más hacia adentro o si va a estar mirando también hacia afuera, digamos, un poco cuando tú decías la crisis anterior, una de las cosas del 2008-2009, una de las cosas que dejó esa crisis es, por ejemplo, el cambio de estrategia de China, ¿no? Que venía siendo una potencia muy para afuera y de pronto pasó a tener una estrategia inward looking que le ha dado unos buenos resultados, por lo menos hasta la crisis actual. Entonces, un poco rebobinando es, ¿cómo ves el escenario América Latina-Europa después de la crisis que esperemos que
que sea pronto ese después. Bueno, la primera consideración es de carácter muy general, pero las relaciones Unión Europea-América Latina se diseñan, responden a una matriz que se diseña en los años 90. Y es una matriz interregionalista cuando sabíamos que la globalización era una globalización regionalizada, ¿no? Es decir, no se extendía como una mancha de aceite de manera uniforme, sino que se profundizaba. Entonces, en un mundo globalizado, pero por regiones, el interregionalismo tenía un cierto sentido. Y entonces la Unión Europea propuso esta relación con América Latina basada en acuerdos de asociación, en función del mapa regional que América Latina estaba trazando. Chile y México, que tenían sus propios arreglos, acuerdos individuales de asociación. Con los andinos, con Mercosur, con Centroamérica, acuerdos interregionales. Bueno, esa estrategia prácticamente está cerrada, ¿no? Tardó, el acuerdo que más tardó, 20 años de negociación, fue el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, porque aunque esa estrategia pudiera estar trazada, había una agenda de intereses ofensivos y defensivos en la negociación comercial que hizo muy difícil ese acuerdo. Entonces, de hecho, el acuerdo de Unión Europea-Mercosur responde a una paradoja, y es que se firma in extremis justamente cuando el mundo al que respondía está desapareciendo, ¿no? Y como se ha dicho también en algún trabajo, ambas partes firmaron el acuerdo, digamos, asumiendo que había límites muy importantes a ese acuerdo en sus intereses ofensivos y defensivos, en industria, en el sector agropecuario, etcétera, porque había algo peor, y es un mundo sin reglas, un mundo sin OMC. O sea, el temor a un mundo sin regulación adecuada y a ese mundo fragmentado probablemente ha sido una razón muy, muy importante, ¿no? De carácter político, además, más que económico, para la firma del acuerdo. Ahora, el hecho es que el acuerdo responde a un mundo que ya no existe y esa tendencia a la fragmentación está ahí, ¿no? Hay menos apetito hoy en la opinión pública hacia este tipo de acuerdos. Esto es un hecho en Mercosur, lo es por la izquierda y por la derecha del espectro político. Hay sectores de ultraderecha que son muy poco favorables, muy nacionalistas desde el punto de vista económico, los hay en América Latina, los hay en Europa. Y entonces el acuerdo se firma en un momento muy poco favorable. Ahora, lo que está en discusión, yo creo que coincido con tu análisis. Estamos en un momento desde 2008, en algún trabajo yo lo he calificado de crisis de globalización, entendiendo la globalización como todo un modelo histórico. Eso ha terminado. Estamos en un momento de repliegue y de involución y de fragmentación del sistema internacional. Ahora, lo que sí podemos decidir es cómo queremos que sea esa fragmentación, ¿no? Y esa fragmentación, en el caso de la Unión Europea, sabemos que va a ser muy difícil con Estados Unidos, que va a ser muy difícil probablemente con China, pero no necesariamente significa que hay que romper los vínculos económicos con otras regiones y con otros grupos, ¿no? Entonces, la relación Unión Europea-Mercosur puede, en este contexto, seguir teniendo un sentido importante. Preservar un espacio ampliado para el comercio, para los intercambios, sometido a reglas relativamente transparentes y compartidas por ambas partes. O sea que vos ves una globalización que tiende a preservar un poco las tendencias de la última década en el sentido de acortamiento de las cadenas globales de valor, en el sentido de un comercio menos dinámico, empresas transnacionales replegándose, o que sos de aquellos que creen que, bueno, ahora aprendimos que la globalización no era tan mala, y que entonces con más instituciones, con más acuerdos, con más cooperación, podemos volver a tener una globalización más dinámica o más beneficiosa para todos. Porque la discusión esta, que es interesante y es inabarcable, de alguna manera es verdad que en el contexto de la globalización muchos países en desarrollo han logrado también un upgrade que no habían tenido antes, ¿no? A través digamos, han mejorado. Si uno mira los últimos 20, 30 años, ha habido un upgrade importante de muchos países en desarrollo y en alguna medida gracias a ese contexto. Yo sé que es controvertido ese punto, pero digo, la vuelta atrás, ¿no? O esta mayor fragmentación, obviamente las regiones centrales, ¿no? Las regiones, llamemos Europa, Asia, vinculado a Japón, a China, a los países centrales, y Estados Unidos, digamos, obviamente la fragmentación en esos países, en esos bloques, puede ser dinámica, pero la fragmentación entre países en desarrollo, como puede ser en África, América Latina, etcétera,
puede ser bastante menos interesante, ¿no? Bueno, es que más allá de nuestros deseos, el hecho de, digamos, de que la globalización, tal y como la conocíamos, ha cesado y ahora estamos ya en una nueva fase, eso es un hecho factual, es decir, que podemos comprobar con los datos. Y no se trata simplemente del ciclo, sino que es una transformación estructural más profunda. Los primeros años después de 2008, de la crisis, estuvimos discutiendo mucho si los cambios que se daban en inversión extranjera directa, flujos de capital, menor dinamismo del comercio, el hecho, por ejemplo, de que se rompiera esa relación que habíamos observado durante 25 o 30 años, ¿no? Que el comercio crecía más que el PIB y el comercio intrafirma, ¿no?, crecía más que el comercio total, ¿no? Eso se rompe a partir de 2008, eso ahora ya tenemos además 12 años de perspectiva para ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no?, más allá de la COVID, y eso está ahí, o sea, marca un cambio de tendencia, ¿no? Esto no quiere decir que esos vínculos transnacionales vayan a desaparecer, ¿no? Pero desde luego ya sabemos que la forma de organizar la producción a escala mundial, ya no siempre la más eficiente y competitiva, es a través de las grandes multinacionales, ¿no?, que controlan todo el proceso, toda la cadena de valor. Ahora hay un proceso de repliegue de esas empresas, de reorganización de la producción a partir de plataformas digitales, con muchos más elementos externalizados. En fin, hay un proceso de cambio que está ahí más allá de nuestra voluntad. Cuidado, lo que también la globalización dejó, desde luego, fue un ascenso de los países emergentes, pero también, digamos, una creciente desigualdad social en muchos países y un cuestionamiento de la narrativa, de la teleología salvífica de la globalización. Esto en los países avanzados en particular es muy visible. Es decir, la idea de que la globalización va a generar beneficios para todos es algo que ya no es creíble en nuestras sociedades, y esto es lo que explica en gran medida el ascenso de la extrema derecha en muchos lugares, ¿no? Y esa extrema derecha hoy se ha convertido en el principal actor político que impugna la globalización y que impugna las reglas multilaterales. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Yo creo que fundamentalmente dos cosas. Primero, aceptar aquello que Dani Rodrik, cuando escribió en 2011 su libro Las paradojas de la globalización, llamaba una desglobalización selectiva. Hoy hemos aprendido traumáticamente que no podemos depender para la producción de ibuprofeno de una factoría en China. Porque es que en Europa no se produce ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? O para la producción de respiradores, ¿no?, depender de cadenas globales de suministro, cuando viene la pandemia, es muy fastidiado. O que te encuentres con que no puedes recomendar el uso de mascarillas a la población porque no hay, y van a tardar varios meses en haber existencias, como nos ocurrió en España y en otros países europeos. Entonces, yo creo que esto va a dejar un aprendizaje, y es que en ciertas producciones, en ciertos rubros estratégicos, va a haber un repliegue. Y estamos observando que en muchos lugares se está empezando a hablar de nuevo, la Unión Europea habla claramente de esto, de recuperar la política industrial, y ligándola además a la transformación, a la transición energética, al cambio en los patrones, por ejemplo, de movilidad, al tránsito a los vehículos eléctricos, a nuevos modelos de generación de energía. Estamos hablando abiertamente de política industrial. Un pequeño apunte. Del presupuesto de la Unión Europea y de Next Generation, un 30% de los fondos tiene que estar relacionado con el objetivo de hacer de la Unión Europea una economía neutra en carbono en el año 2050. Esto está acordado por todos los jefes de Estado y Gobierno, el Consejo Europeo, sean de izquierda o sean de derecha, o sean liberales. Está absolutamente asumido que tenemos que hacer eso. Y un instrumento para eso va a ser la política industrial. Entonces tenemos que aceptar esa desglobalización selectiva, que vamos a tener que hacernos cargo de cosas que antes teníamos externalizadas. Pero por otra parte, también es cierto que en el ámbito de la economía digital, ¿no?, las plataformas digitales van a continuar mostrando y avanzarán en un patrón profundamente transnacionalizado de producción. Esto nos plantea problemas nuevos, regulatorios. Por ejemplo, uno que se ha discutido en estos días es qué hacemos con la fiscalidad internacional, la tasa Google. Es quizás lo que lo ejemplifica de una manera más clara, pero si efectivamente la globalización, el futuro de la globalización pasa por la digitalización, por la aparición, desarrollo de plataformas digitales, tendremos que también establecer marcos regulatorios adecuados para que eso no termine volviéndose políticamente contra
contra las democracias, contra la estabilidad de los sistemas políticos, como ocurrió con la globalización anterior, con el ascenso de la extrema derecha. Un tema importante para el mundo, pero para América Latina en particular, es que dentro de estos sectores estratégicos, un sector que ha servido como sector estratégico durante muchos años, en particular en la Unión Europea, pero no solo en la Unión Europea, también en Japón, en Estados Unidos, es el sector agrícola y alimenticio, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que este acortamiento de la cadena y esta cosa de la seguridad sanitaria se va a trasladar, ya se trasladó, pero en la emergencia, pero hasta qué punto se va a trasladar de manera más estructural a la demanda de alimentos? Digo, ¿es posible pensar que va a haber un nuevo rebrote de ayudas estatales al sector agrícola en Europa? ¿Es posible que haya algo parecido en Europa, en Japón y en Estados Unidos? ¿O el sector alimenticio es otro, no, va por caminos distintos que el sanitario? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque cuando uno mira si se me permite verlo a muy corto plazo, aquí hemos estado confinados casi 90 días, 100 días. Vosotros creo que lleváis más tiempo. Lo único que nos dejaban salir era, y con muchas limitaciones, era ir al supermercado a hacer la compra, ¿no? Bueno, ha habido algún caso de desabastecimiento puntual de algún producto importado, pero una de las cosas significativas es que en ningún momento ha habido ningún problema de desabastecimiento en todo lo que era la cadena alimentaria durante todos estos meses. Eso ha funcionado perfectamente y además a escala europea, porque, digamos, en fin, que haya tomates en Dinamarca pues, o en Suecia, pues ha dependido en esta época pues, de los países del sur o de los invernaderos de Almería, etc. Entonces, esto es un dato importante. A corto plazo, de una perspectiva más estructural, voy a hacer una afirmación muy tajante. La Unión Europea nunca dejó que su agricultura se globalizase. O sea, ustedes han sido, con toda la razón, muy críticos con el proteccionismo de la Unión Europea, con el proteccionismo agropecuario. Y tienen razón en la medida que el proteccionismo agropecuario de la Unión Europea ha distorsionado los mercados internacionales. Pero claro, es que en los tratados de la Unión Europea, desde 1957, nosotros tenemos, con la fuerza legal que impone el tratado, para la política, para el sector agroalimentario, tenemos 3 objetivos. El primero, la estabilidad de precios. En segundo lugar, ¿no?, unos niveles de vida razonables para los agricultores, la rentabilidad de la agricultura. Es decir, ser agricultor en Europa no es ser pobre. Y esto es importante recordarlo porque en otros muchos lugares ser agricultor, cuando digo agricultor digo campesino, es ser pobre. Y en tercer lugar, el autoabastecimiento. Se le puede llamar seguridad alimentaria o se le puede llamar de otra manera. Nosotros en realidad somos muy abiertos a la importación de productos tropicales, pero para los productos de clima templado hemos protegido nuestra agricultura y la hemos preservado respecto a los vientos de la globalización, ¿no? Es decir, que no es que por ir directamente a tu pregunta, yo no creo que en este caso la pandemia nos vaya a llevar a un repliegue en cuanto a la apertura. Simplemente lo que ha hecho ha sido confirmar que esa visión que tiene la política agrícola es una visión esencialmente correcta, ¿no? Ahora, ¿cómo combinamos esto con la apertura a otros países y con acuerdos comerciales? Bueno, pues la propia explicación o la respuesta está en los 20 años de negociaciones infructuosas entre la Unión Europea y Mercosur, ¿no? Es decir, si la gran baza era agricultura mercosuriana, productos agropecuarios mercosurianos por bienes industriales europeos o bienes procesados, somos una gran potencia en leche en polvo, en lácteos, por ejemplo, producimos mucho más de lo que consumimos, y esto puede tener efectos muy dañinos en el sector lácteo de los países en desarrollo. Menciono esto porque siempre es uno de los problemas en nuestras negociaciones de acuerdos de asociación, los lácteos, ¿no? La exigencia europea de liberalización de los lácteos en desarrollo. Pues esto es lo que, esta transacción es la que fue imposible durante 20 años de alcanzar, porque lógicamente ustedes no veían ningún incentivo en la firma del acuerdo, ¿no?, si no abríamos nuestra agricultura lo suficiente y al mismo tiempo les estábamos pidiendo haciendo exigencias muy onerosas en todos los demás rubros de la negociación, ¿no?
Ujú. Entonces, quizás lo que tenemos que plantearnos es que hay sectores que no tienen que estar tan globalizados, ¿no? Que no tiene que estar tan... Y la agricultura es uno de ellos. Ujú. Sí. Bueno, es interesante porque tú vuelcas una discusión que es histórica, ¿no? Pero que tiene que ver con esto, que ahora vuelve, que es esta idea de la eficiencia versus la seguridad, ¿no? Porque tú dices, sí, tenemos que tener autosuficiencia, pero probablemente eso no sea eficiente ni para un país o una región en particular, ni para el mundo en su conjunto. Pero bueno, por algún motivo alguien decide, o una región o el mundo en su conjunto, decide mejor seguridad que eficiencia o seguridad que... Ahora, me surgió a partir de esta discusión una cosa que salió estos días de Andrés Malamud, que seguramente tú lo leíste, que dice, bueno, el problema es que si los flujos de los productos comerciales y la globalización se va cerrando, lo que vamos a observar es un incremento de los flujos que él dice ilegales, ¿no? Refiriéndose a que vamos a tener un proceso de migraciones y de tensiones en ese sentido mucho más fuertes, ya son fuertes, ya eran fuertes antes de la pandemia, pueden ser mucho más fuertes post pandemia si efectivamente el ámbito de cooperación a escala global no se incrementa. ¿Cómo ves vos las dos cosas? La posibilidad de que haya un espacio de cooperación mayor y la posibilidad de que si no fuera así aparezcan estas presiones del comercio informal o ilegal no el comercio, sino el movimiento, ¿no? Bueno, lo primero que quería decir es que no quisiera que se sacaran tampoco, que se malinterpretaran mis palabras respecto al argumento de la seguridad, ¿no? Que es un argumento importante porque hay que recordar que el argumento de la seguridad fue el que invocó Trump cuando impuso aranceles al acero de China y Trump está securitizando o... Hay un término en inglés que es muy difícil de traducir al castellano, ¿no? De weaponization, ¿no? La conversión en un arma de los aranceles para un enfrentamiento con China, que en el caso de Trump yo creo que es un enfrentamiento de elección, ¿no? O sea, no están necesariamente, son países que podrían cooperar, pero que en realidad responde más a razones de política interna, a la elección de Trump por una confrontación creciente con China como con otros. Entonces, hay que ser muy cautelosos porque el argumento de la seguridad, digamos, está justificado cuando se trata de seguridad fitosanitaria o yo creo que está justificado en el caso de la seguridad alimentaria, pero desde luego no hacer de él un argumento para este tipo de enfrentamientos de elección o para guerras comerciales que responden a otros objetivos. Ahora, el artículo de Andrés y de Esteban Actis, creo recordar, de La Nación, Sí. de hace un par de días, yo lo leí. Tengo que decir que fue un artículo que no estoy profundamente en desacuerdo con, para empezar con el estilo de trazo grueso, ¿no? Porque, en fin, quizás porque yo creo, no sé si es un tema de generación o de edad, pero conforme avanza el tiempo, cada vez estoy menos seguro de más cosas y más consciente de todas las cosas que no sé, ¿no? Y claro, ver un artículo donde de manera tan tajante se muestran tantas certezas respecto al presente y respecto al futuro, me produce cierta incomodidad, tengo que decirlo. Espero tener oportunidad de debatirlo con los profesores Actis y Malamud, ¿no? Pero yo creo que este argumento no es necesariamente correcto. Es decir, cuando uno examina la experiencia en términos históricos de industrialización y de desarrollo, ¿no? Contempla que un elemento que ha sido importante históricamente, lo digo de manera rápida, ha sido la opción por el desarrollo del mercado interno, ¿no? Con mayor o menor grado de protección. Esto lo ha hecho América Latina en algún momento y China, desde luego, tras un periodo de ascenso rápido, de crecimiento rápido, basado sobre todo en las exportaciones como eje dinámico de crecimiento, decide dar un viraje hacia el mercado doméstico, como señalabas antes. De hecho, este viraje ya se había decidido antes del 2008, ¿no? Pero desde luego el 2008 es lo que deja muy claro a las autoridades chinas que no se puede seguir dependiendo de ese Bretton Woods II, ¿no? Como lo llamó Larry Summers, de ese equilibrio del terror nuclear, donde había unos global imbalance, ¿no? Un gigantesco superávit comercial chino,
que servía para adquirir títulos de deuda del Tesoro y seguir sosteniendo la demanda insaciable de importaciones de China por parte de ese país, ¿no? Esto quiebra en el 2008, es además un factor causal de la burbuja de liquidez y de crédito que condujo a la subprime y que condujo a la crisis financiera de aquella época. Y China desde entonces está claramente en un proceso, ¿no? Tiene que ser lento, tiene que ser paulatino, ¿no? Un proceso claramente de fomento de su mercado doméstico. Y este yo creo que es el camino en gran medida. De hecho, una de las cosas que pudimos observar en el periodo de las commodities, del ciclo de las commodities, o sea, ¿por qué creció América Latina? Creció porque exportaba materias primas, sobre todo América del Sur particularmente. Esto es un factor muy importante. Pero también, esto lo conocéis mejor que yo los economistas, ¿no? Un factor importante fue digamos, el ensanchamiento de las clases medias y la expansión del mercado interno. Bueno, esto, digamos, conciliar ambas cosas es complicado. Es una vieja discusión del desarrollo latinoamericano desde los tiempos de Previs, ¿no? Pero desde luego yo creo que es una enseñanza que debería lanzarse. Y desde luego una de las cosas que China entiende, ¿no? A partir de 2008, antes incluso de 2008, es que ese nuevo modelo de crecimiento más centrado en el mercado doméstico no puede sostenerse sobre una desigualdad social elevada, ¿no? Por lo tanto, como guía para los países en desarrollo, en este nuevo escenario, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar las ventajas que la globalización en esta nueva fase, o esto nuevo que venga, que todavía no le hemos puesto nombre, que va a ofrecer, por ejemplo, en el ámbito de la digitalización, de los servicios digitales, ¿no? De la constitución de plataformas digitales. Hoy, gracias a la logística global, los costes de entrada para nuevos entrantes en nuevos emprendimientos que puedan tener un mercado global gracias al comercio electrónico se han reducido significativamente, ¿no? Hoy se puede producir desde Buenos Aires y vender globalmente gracias a DHL o incluso gracias a Amazon, ¿no? O sea, estas oportunidades hay que aprovecharlas, pero desde luego hay que hacer esta vieja agenda, hay que hacer frente a la desigualdad, hay que seguir expandiendo los mercados internos y, digamos, tratar de introducir procesos virtuosos, ¿no? De retroalimentación positiva entre la expansión de ese mercado interno y el establecimiento de actividad productiva en los propios países latinoamericanos o países en desarrollo. Sí, está bueno, está bien. Déjame preguntarte, estamos ya en la parte final del diálogo, y me parece interesante esto último, retomar esto de China, Estados Unidos y Europa. Cuando tú decías hace un rato, bueno, Europa tiene un rol y Europa es una potencia, aquellos que dicen que China, Estados Unidos se olvidan de lo importante. Ahora, en la relación con América Latina, digamos, es muy claro que muchos países de la región de América Latina tienen intereses estratégicos con Estados Unidos, incluso porque comparten el mismo hemisferio, el mismo continente. Otros países, o muchos de esos también comparten intereses comerciales y económicos con China, ¿no? Cada vez más importantes en algunos casos. ¿Cuál sería el espacio, ¿no? De Europa en ese contexto? Donde hay parte de cuestiones estratégicas, culturales, históricas, y parte también de comercio, pero que en ambos casos está bastante más diluido de lo que fue en el pasado, y cómo terciar Europa en ese sentido. Y yo creo que los acuerdos de Europa con las distintas subregiones o países de América Latina son un instrumento de cooperación y para eso. Ahora, tú pusiste una mirada un poco escéptica respecto a que eso efectivamente se materialice y se expanda en los próximos tiempos. Entonces, un poco, ¿cómo resolver esa dicotomía, ¿no? Entre la necesidad yo creo, de América Latina y de Europa de profundizar su espacio juntos, porque si no, digamos, la disputa entre Estados Unidos y China, no solo entre ellos por cualquier cosa, sino también con respecto a la relación con América Latina, puede terciar peor ahí, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, permíteme ilustrarlo evocando un debate que tuvimos en noviembre del año pasado en Quito, en la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Un grupo de
analistas de distintos lugares, ¿no? Donde se hablaba, la discusión era sobre el rol de los actores externos en América Latina. Pues, bueno, tuvimos una primera mesa sobre Estados Unidos, ¿no? Lucho Mayra fue uno de los que intervino y dio una magnífica conferencia sobre la política de Trump hacia América Latina. Tuvimos después una mesa magnífica también sobre China, ¿no? Con investigadores chinos, algunos venidos de la Academia de Ciencias de ese país. Una mesa más pequeña sobre Rusia, también otro actor que ha retornado en menor medida. Y bueno, hasta ese momento, todavía no habíamos hablado de Europa, básicamente de lo que oímos hablar fue de política de poder. Fue de política de poder, ¿no? Y digamos, de una especie de retorno a un viejo mundo de grandes potencias, de balance of power, ¿no? Hasta ese momento, bueno, llegó el momento de abrir la mesa de América sobre la Unión Europea, me correspondió iniciar la conversación y entonces dije, bueno, hemos tenido unas conferencias, unas mesas muy interesantes, ¿no? Se ha hablado de esto, de política de poder, de competencia, de geopolítica, ¿no? Pero hasta ahora no hemos oído ni una sola palabra sobre cohesión social, reducción de la desigualdad, transición justa, medio ambiente, cambio climático, igualdad de género. Recuerdo que el seminario fue en noviembre y yo lancé la pregunta, vamos a ver, ¿por qué está protestando la gente en América Latina? ¿Por qué está saliendo la gente con una huelga general en Bogotá? ¿Por qué se han alzado, la sociedad ha iniciado revueltas en Ecuador? ¿Por qué se está produciendo los movimientos sociales que se están produciendo en Chile? ¿Porque la población está pidiendo alineamientos con Rusia, con China o con Estados Unidos? ¿De qué estamos hablando? Entonces, lo significativo, y esta es una cuestión que digamos, he tenido ocasión de discutir aquí en España, en alguna ocasión con el alto representante, la Unión Europea señala ahora la Comisión Europea en particular, que es una comisión geopolítica. La Unión Europea quiere ser una unión geopolítica. Es consciente del juego de poder, del juego estratégico que se está dando en el sistema internacional. Es muy consciente de ello. Es muy consciente del enfrentamiento de elección, ¿no? Es muy consciente de que se ve el mundo en términos de esa competencia bipolar, que se ve el mundo en términos de una trampa de Tucídides, en la que por lo visto es inevitable la guerra, porque hay una transición de poder y todas las transiciones de poder terminan en guerras, según la teoría de la transición de poder. Ahora, ¿cómo somos geopolíticos la Unión Europea en este escenario? Primero, no somos un actor internacional al uso, porque no somos un Estado. Y nuestra política exterior es por opción y es por consenso, ¿no? Requiere de la unanimidad y a veces no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. En segundo lugar, no estamos diseñados para ser un actor de poder. Nunca vamos a tener unas fuerzas armadas europeas dignas de tal nombre. Ni queremos tenerlas, ni nos interesan. Porque además las sociedades europeas son muy claras. Entre capacidades defensivas y pensiones, esa elección está tomada desde hace mucho tiempo. Queremos preservar las pensiones, queremos preservar el modelo social europeo. Por lo tanto, la única forma en la que la Unión Europea puede ser relevante en ese conflicto geopolítico es tratando de afirmar en su diálogo, en su vinculación con otras regiones, esa agenda que es la agenda de las sociedades. Las exigencias que las sociedades están haciendo a los gobiernos. Usted puede tener un gobierno que se alinee con los Estados Unidos, que juegue a ese tipo de política de poder o con China, pero si no resuelve las necesidades de sus sociedades, al final puede tener un estallido social. Y va a tener un serio problema de legitimidad de resultado, aunque la elección democrática le haya llevado a tener legitimidad de origen. Entonces, este es el planteamiento, ¿no?, que la Unión Europea puede, y a mi juicio, que debiera hacer. Es decir, aproximarse a América Latina con esta agenda social y con una política de cooperación, ¿no?, en la que, digamos, se hable de lo que sabemos hacer y lo que queremos hacer juntos. Y es mejorar las políticas públicas para garantizar inclusión social. Es mejorar las políticas públicas para asegurar la sostenibilidad ambiental. Es mejorar las políticas públicas para mejorar la seguridad ciudadana. Es mejorar las políticas públicas, en definitiva, para responder a lo que a la ciudadanía le preocupa, ¿no?, por lo que se siente insegura. Y no este otro universo, ¿no?, de competencia geopolítica en la que francamente, insisto, es de elección, que no nos interesa y que en todo caso deberíamos tratar de desactivar. Quien
plantea que lo que América Latina tiene que hacer es elegir entre uno u otro o asumir que ese es el sistema internacional, está acomodándose a la construcción de un orden internacional basado en políticas de poder. Y lo que tenemos que hacer, creo, a las sociedades latinoamericanas y las sociedades europeas es tratar de imponer, afirmar una agenda distinta, una agenda societal, una agenda basada en esos elementos. Esa es la forma de ser actores geopolíticos, ¿no? en este escenario. Y disculpa el Parlamento, que ha sido un poco largo. No, muy interesante y muy provocativo, por lo tanto se hace más interesante y obviamente podríamos seguir charlando mucho sobre esto y discutiendo. Estamos ya cerrando en hora. Yo te quiero agradecer muy especialmente, pero te quiero dejar la última palabra a ti, obviamente, y te preguntaría un poco en este sentido, si puede ser muy rápido. ¿Tú crees entonces que el acuerdo Mercosur-Unión Europea, un poco porque tengo muchas preguntas respecto de eso, es más importante, de acuerdo a lo que creo entender, de por ahí estoy equivocado, es más importante el capítulo social y de cooperación que el capítulo comercial, estrictamente, aunque el capítulo económico-comercial es el que está, es el que en principio firmado a mediados del año pasado. Entonces, para cerrar, y si puede ser breve, es así, o sea, ¿tú crees que va a haber acuerdo? Y si va a haber acuerdo, ¿cuán relevante va a ser ese capítulo? Bueno, para mí en la discusión sobre estos temas hay un misterio por resolver, ¿no? Y es que cómo se puede promover la integración sin comercio, ¿no? Pues, francamente, me gustaría que me explicasen esto, ¿no? Es decir, porque podríamos establecer la analogía, una Unión Europea que no tuviera comercio. Tenemos asimetrías también en la Unión Europea. Claro. Si no lo sabremos los españoles cuando nos incorporamos en el 86, con una economía muy cerrada, muy poco competitiva y que tuvo que hacer un ajuste muy fuerte respecto a las economías más competitivas. Entonces, si realmente queremos ese acercamiento, necesitamos el comercio. Segundo, buena parte de los análisis que se han hecho, y esto hemos tenido ocasión de conversarlo en otra ocasión, de los análisis de impacto que se han hecho, ¿no? Que alegan que el acuerdo va a desindustrializar, que va a convertir al Mercosur en un erial industrial, ¿no? Que es vacas por coches, en fin, todo este tipo de cosas, son estudios sesgados y parten de una presunción que a mi juicio es incorrecta analíticamente, y es que parten de un análisis de ventajas comparativas estáticas. Hace tiempo que no hacemos los cálculos sobre la interacción económica, hace mucho tiempo, al menos desde los años 80, que analizamos la interacción en términos de ventajas comparativas dinámicas. Dinámicas, ¿no? Entonces, y esto ha sido también la experiencia del mercado interior. Claro que comporta costes de ajuste, pero el Acuerdo Unión Europea-Mercosur prevé plazos muy largos, más de 15 años en algunos casos, para que esos costes de ajuste se puedan atenuar y para hacer lo que hay que hacer, política de desarrollo y política industrial, ¿no? Para tratar de adaptarse, política de desarrollo productivo, para tratar de adaptarse a ese nuevo escenario. Crear los incentivos regulatorios, por ejemplo, para que las compañías de capital nacional o las compañías multinacionales modernicen, inviertan, incorporen más componente tecnológico, promuevan el aumento de la productividad y mejoren la competitividad en el propio Mercosur, ¿no? Yo creo que todo esto se puede hacer. Y en ese sentido, desde luego, tú lo sabes, mi posición, por ejemplo, respecto a críticos desde la izquierda, generalmente, ¿no? del acuerdo, pues es una posición favorable al acuerdo y en la que yo creo que todos esos elementos. Por lo tanto, la distinción entre lo comercial y lo social o lo laboral es una distinción un poco artificiosa, ¿no? Entonces, además el acuerdo también, por supuesto, plantea espacios para una mayor cooperación en materia de transferencia de tecnología, en materia de mejora de políticas públicas, etcétera. Bárbaro. Bueno, nos vamos con ese mensaje compartido de que efectivamente el acuerdo Mercosur-Unión Europea puede ser un juego de suma positiva para todos, suponiendo que el mundo vuelva a una normalidad y que la región del Mercosur se vuelve más estable, que Europa recupera su crecimiento y que eso genera, como tú dices, la oportunidad de inversiones, y oportunidades de reconversiones y oportunidades de surgimientos de nuevos y más y mejores sectores productivos y mejores sociedades, que es el fin de todo este
de todo este camino. Así que muchas gracias, José Antonio. La verdad que un lujo poder conversar contigo y discutir. Espero que sigamos haciéndolo en otros foros y en este mismo en el futuro. Nosotros en el INTAL el próximo diálogo lo vamos a tener el jueves próximo con Inoshka Linde, que es de la agencia Gexport de Guatemala, y con la cual Pablo García, que es el director del INTAL, va a estar discutiendo algo que es muy interesante, muy importante, que es cómo los servicios basados en el conocimiento, que tienen que ver con lo que tú mencionabas de las ventajas competitivas, van a poder desarrollarse o pensarse de cara al futuro desde América Latina en este nuevo contexto internacional. Así que esta conversación va a estar también instalada en nuestro canal de YouTube a partir de mañana para que todos la puedan compartir y nos vemos entonces con toda la gente el jueves próximo y contigo en cualquier momento, José Antonio. Muchas gracias por la paciencia y muchas gracias por la trasnochada en este sentido. Bueno, el agradecimiento es mío, la verdad es que ha sido un placer. Espero modestamente pues haber aportado alguna idea. Yo también he aprendido y me ha servido tus reflexiones para pensar, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Chao. Hasta luego. Adiós.